último capítulo de nuestro cuento merece bien el título del fin de una estirpe. La estirpe de los libres. Frío, hace mucho frío, está nevando y un viento gélido congela a las pocas personas que se atreven a andar por Davos, una pequeña ciudad suiza de poco más de 12.000 habitantes en el cantón de Grisones. Estamos en el 18 de noviembre de 2017. Hace mucho frío, pero algo va a venir a calentar el ambiente muy rápidamente. Y lo va a poner hirviendo, lo va a poner al máximo. Ese día, en el foro de Davos, en el Foro Económico Mundial, que se celebra todos los años en Davos desde 1991 y que reúne a los principales líderes mundiales, va a ser el debut de Xi Jinping, el presidente de China y secretario general, ni más ni menos que del Comité Central del Partido Comunista Chino. ¿Y por qué va a caldear el ambiente, ese ambiente que está tan sumamente frío? Porque Xi Jinping en su discurso no va a alabar los beneficios del marxismo-leninismo, ni siquiera tampoco alabar los modelos políticos comunistas. No. Lo que va a decir es, aprovechando la plataforma que se le brinda, una plataforma con repercusión con eco mundial, va a aprovechar para decir que China pretende convertirse, ni más ni menos, que en el líder mundial de la globalización. Y por tanto va a defender a ultranza el libre comercio y va a promover la liberalización de ese comercio, exigiendo la eliminación de cualquier proteccionismo, de cualquier traba aduanera, para poder vender sus productos. Los asistentes no dan crédito, jamás habían oído una cosa semejante. Es verdad que solo habían oído en palabras muy similares en boca de líderes de países capitalistas, de grandes líderes capitalistas, pero jamás por parte de un dirigente de un país oficialmente comunista. Se preguntan unos a otros, ¿hemos entendido bien? No puede ser que hayamos entendido lo que nos acaba de decir Xi Jinping, pero sí, unos a otros van confirmando que las palabras que han oído son exactamente esas, que China quiere liderar la globalización mundial. Globalización que siempre, básicamente, es económica. Es verdad que las globalizaciones tienen también otros flecos, como pueden ser el ideológico, como puede ser el cultural, que también es importante, pero básicamente siempre han sido económicas. Y si alguien se queda absolutamente atónito, es Donald Trump. Donald Trump, que acababa de ser elegido presidente de Estados Unidos en unas elecciones muy reñidas que habían finalizado esas elecciones presidenciales el 8 de noviembre, siendo elegido, y que apenas le quedaban 2 días para convertirse oficialmente, para ser investido, como el 45 presidente de Estados Unidos. Estados Unidos, Donald Trump no da crédito. Dice, esto es imposible. Pero en realidad lo que acababa de recibir era la primera convulsión de la batalla que se libra por el trono mundial. Una batalla que no tengan ninguna duda, que no lo ha dejado de perseguir desde aquel momento, desde aquel 18 de enero de 2017, que le ha quitado muchísimas horas de sueño, le ha privado de otras cosas, de prestar atención a cualquier otros asuntos importantes de gobierno, y se ha convertido, sin lugar a dudas, en su principal obsesión. China, esa China que pretende dominar la economía mundial, un país oficialmente comunista. Trump, y como vemos, con razón, no entiende nada, como casi nadie. ¿Cómo es posible que China, un país
al que casi se ha considerado hasta ese momento casi subdesarrollado o en vías de desarrollo, de repente quiera abanderar, liderar, capitanear una neoglobalización. En realidad, Trump lo entiende, es para quitarle el puesto a Estados Unidos, el que hasta ahora había tenido de dominador absoluto de la globalización actual. Claro, y dice, pero si esa globalización, efectivamente, es obra nuestra, la ha creado Washington, la creó la Casa Blanca. Es decir, esto no puede ser que ahora nos la quieran arrebatar de nuestras manos. Pero es así. Y esa globalización que ha creado y moldeado y manipulado Estados Unidos a su antojo, a su capricho, de repente da la sensación de que se le va a escapar de las manos. Al menos eso es lo que pretende China. Tan pronto como se sienta, a partir del día 20 de enero, en el despacho Oval, llama a sus principales asesores, a los servicios de inteligencia, especialmente a la CIA, al director nacional de inteligencia, y les pregunta, oye, ¿pero cómo es esto? Explicármelo, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, y dice, los asesores le dicen, pues sí, es verdad. China ha aprovechado de una manera astuta, de una manera civilina, para ser la gran beneficiada de la globalización americana, de la unión que habían creado los estadounidenses. Y le dicen, es que hemos cometido grandes errores estratégicos con China. El primero de ellos, deslocalizar buena parte, si no todo, de nuestras industrias de alta tecnología en ese país, porque claro, la mano de obra era más barata, no se respetaban los mismos derechos laborales, y era, al final, pues rentable, aparentemente a corto plazo, propio del mundo occidental, de las democracias liberales, de este mundo tan cortoplacista que tenemos, de sacarle rentabilidad. Pero se equivocaron, evidentemente. Y eso además, a pesar de las advertencias que venían realizando los servicios de inteligencia, la CIA, en los informes que presentaban anualmente ante el Congreso estadounidense, que decían, ojo con China. Ojo con China, es verdad, estamos en otras guerras, en otros conflictos, pero ojo con China, que día a día, paso a paso, año a año, nos va comiendo terreno en todos los ámbitos y no solo en el militar, que al final casi el militar es secundario, es reflejo de algo más. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Qué sucede? Que efectivamente tanto George W. Bush como el presidente Obama, habían estado ocupados en la guerra contra el terror. Se habían embarcado en guerras, en conflictos, en Irak, en Afganistán, y no le habían prestado la suficiente atención. Yo creo que no se acababan de creer que China pudiera despegar de esa manera tan tremenda que lo hizo. Claro, es que estamos hablando de que cuando se atacan con ese terrible ataque terrorista, las Torres Gemelas y el Pentágono, estamos hablando del año 2001. Y es que, como veremos, en el año 2001, China efectivamente era todavía muy poquita cosa. Era para la gran potencia que ahora iremos desengranando, la gran potencia que significaba Estados Unidos, China era casi despreciable. Entenderme bien, casi despreciable, sobre todo con la visión tan sumamente soberbia y prepotente que en ese momento tenía Estados Unidos de sí mismo y de lo que representaba el resto del mundo. Pero lo cierto es que, ignorado ese crecimiento tan sumamente impresionante, increíble, irreplicable por ningún otro país del mundo, China es cierto que se había convertido en una potencia que ahora mismo ya parecía imparable. Estamos hablando del año 2017. Trump, que la historia no es su fuerte, él es un hombre de negocios, y le importan los temas económicos principalmente, pero la historia no es precisamente que la domine y por tanto quiere saber más. Y una vez más, porque sigue sin entenderlo, quiere que se lo expliquen con todo detalle. ¿Cómo se ha llegado a esta situación en la que China, en cierto modo, en muchos campos, ya había superado y holgadamente a Estados Unidos? Y se lo explican. Para eso tienen personas fantásticas en Estados Unidos, buenos profesores universitarios, buenos servicios de inteligencia, una buena diplomacia. Los mejores asesores se disponen a explicárselo a Trump. Y le dicen, lo primero es que efectivamente Estados Unidos crea la globalización actual. Las globalizaciones no son nuevas. Hay quien cree que la primera pudo ser la romana,
La siguiente pudo ser importante, pudo ser el Imperio Español, que también llevamos a cabo una globalización, empezando también por la globalización económica y monetaria. La siguiente, clarísimamente, fue la del Reino Unido, la de Gran Bretaña, el imperio inglés, que a través de sus colonias consiguen tener prácticamente medio mundo a su disposición, y además en un momento aprovechando esa primera revolución industrial, el vapor, la energía a través del vapor, pues consiguen efectivamente un país que había sido tremendamente proteccionista, convertirse también en el adalid del libre comercio, en que quería que no existiera ningún tipo de traba aduanera, porque en ese momento era el Reino Unido los que tenían la capacidad para producir y por lo tanto para vender, para copar mercados. Esa sería la globalización más moderna. Es verdad que además en ese momento la moneda que era la más importante del mundo, ¿cuál era? La libra. Y toda esa globalización inglesa y de la libra, ¿a quién se le pasa? A Estados Unidos y al dólar, clarísimamente. ¿Y en qué momento? ¿En qué punto de la historia, en qué lugar del punto de inflexión se produce esto? Bien, pues todavía no había acabado la Segunda Guerra Mundial, aunque ya se preveía el resultado. Y Estados Unidos anima a Naciones Unidas a llevar a cabo la conferencia monetaria y financiera que se conoce con el nombre de la cumbre de Bretton Woods. Bretton Woods es una población, está en New Hampshire, en Estados Unidos, concretamente se lleva a cabo en el Hotel Mount, del 1 al 22 de julio de 1944, y allí se reúnen 44 países que van a configurar a partir de ese momento las reglas que van a regir las relaciones comerciales y financieras mundiales. Obviamente, si en aquel momento quien dominaba el mundo, quien sabía que él iba a dominar a partir de ese instante, iba a ser Estados Unidos, esas reglas las establece de tal manera que le sean beneficiosas a su país. Y efectivamente, en aquel momento, ¿de qué se habla? Pues de poner fin al proteccionismo. Una vez más, el que sabe que va a tener la capacidad de producción, porque además aprende la lección de lo que le pasa tras la Primera Guerra Mundial y que de ahí de no ser capaz de vender todo lo que podía llegar a producir, se produce el crack del 29. Entonces, como sabe que va a ser el que produzca y que tiene mercados que van a ser casi esclavos, como pasa con toda Europa, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos va a tener aquí un mercado, como digo, casi esclavo. Entonces no quiere que haya proteccionismo para poder vender en condiciones favorables y por tanto promociona el librecambismo, que debería servirle también para dominar el mundo, alegando que eso va a beneficiar a la paz mundial. La paz mundial, evidentemente, que beneficiaba económicamente a Estados Unidos. Hay que pensar que además en ese momento sabía que cuando acabara la guerra sus principales adversarios industriales económicos iban a desaparecer, por lo menos durante un tiempo, iban a quedar en stand-by. Estamos hablando de Japón, estaríamos hablando de Alemania o estaríamos hablando del Reino Unido. Por lo tanto, iba a dominar la economía mundial. Y sabe sacar ventaja Washington en ese momento de su situación privilegiada para imponerse y marcar las pautas clarísimamente. Hay que pensar que en ese momento su Producto Interior Bruto, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, significaba la mitad de todo el Producto Interior Bruto mundial. Evidentemente, el mundo había quedado, o iba a quedar más convulsionado aún cuando acabara la Segunda Guerra Mundial y no tenía capacidad de producción. Y con apenas el 7% de la población mundial. Por lo tanto, partía de una situación de verdadera ventaja. Además, había acumulado gran capital, había prestado grandes cantidades también de capital a los países a los que había tenido que ayudar a ganar la guerra. Y además sabía, como digo, que se iba a convertir en la principal economía mundial una vez desembarazado de sus principales rivales industriales. Y además se le ocurre otra genialidad, que es la descolonización. Es decir, Estados Unidos no iba a permitir que aquellos países que habían perdido la guerra o aquellos a los que había tenido que ayudar a ganar la guerra siguieran teniendo grandísimas colonias. Pensemos lo que significaba Bélgica, o mejor, el rey Leopoldo II, porque en realidad era propiedad particular suya de todo lo que significaba entonces el Congo belga. No iba a permitir a Estados Unidos que estos países siguieran obteniendo recursos a precio regalado, y por tanto le pudieran hacer cualquier tipo de sombra en los ámbitos económicos e industriales. Eso sí, Estados Unidos crea una neocolonización para aprovecharse de los recursos naturales de lo que fuera necesario en cada momento.
Y lo cierto es que, al final, con esa liberalización del comercio mundial, lo que consigue es que se le faciliten sus exportaciones y se convierte en el principal exportador a la práctica totalidad de los países del mundo. Ahora hablaremos del enemigo que todavía tenía en ese momento. Y, desde luego, ese acceso, como estoy comentando, a través de la neocolonización a las materias primas esenciales para seguir manteniendo el ritmo de producción industrial. Y, por supuesto, logra penetrar, dominar mercados, he hablado del caso, por ejemplo, de Europa, que es bien paradigmático, sin que exista ningún tipo de restricción, que es lo que pretende, a los flujos financieros y mercantiles. Y una de las medidas estrellas, ¿cuál es? Imponer el dólar. Consigue la dolarización del mundo, que la práctica totalidad de las transacciones internacionales, muy especialmente las relacionadas con la energía, se realicen en dólares, y aquello reactiva enormemente su economía y la va a mantener hasta el día de hoy. Claro, hay que pensar que además establece el patrón oro, concretamente $35 la onza, aunque es verdad que este patrón oro queda desmontado en el año 1971, cuando Nixon se da cuenta de que para seguir manteniendo el ritmo de gasto que le suponía la guerra de Vietnam, tenía que dejar de mantener ese patrón, porque resulta que tenía que imprimir más billetes verdes que el oro que tenía guardado en Fort Knox. Y lo que hace es que simplemente pues abandona el patrón oro. Pero como ya nos había impuesto esa dolarización, que todos casi estábamos obligados, entre otras cosas porque las monedas de los demás países estaban referenciadas al dólar, como teníamos que seguir manteniendo esa dolarización, pues Estados Unidos lo tiene bien fácil, es simplemente seguirnos forzando a los demás para que consumamos dólares, porque es su manera de mantener su economía, aunque no esté respaldada por el oro. Y en aquel momento Bretton Woods crea dos instrumentos geoeconómicos esenciales que todavía lo sigue utilizando hoy en día: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Años más tarde, ya en 1948, va a crear también la Organización Mundial del Comercio. ¿Y quién va a dominar todos estos entes internacionales económicos? Estados Unidos, que para eso los crea él. Bien, esto al final, claro, ¿qué hace? Pues la preeminencia, como digo, absoluta, total, por parte de Estados Unidos de la economía prácticamente mundial. ¿Y por qué digo prácticamente mundial? Porque en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va a tener un gran adversario, que es la Unión Soviética. Y vivimos esa Guerra Fría, donde estas grandes potencias, temerosas de enfrentarse directamente entre sí, lo que hacen es atacarse en terceros lugares, lamentablemente, en terceros escenarios, buscar otros conflictos en otras partes del mundo. Podríamos hablar de eso, de Corea, de Vietnam, podríamos hablar de tantos conflictos que surgen en toda Iberoamérica, o en África, pero al final ellos procuran no evitarse entre ellos, entre otras cosas, como digo, porque podría desencadenarse un conflicto nuclear, que podría incluso hacerles desaparecer, con la capacidad de nuclear que llega a haber a finales de la Guerra Fría. Pero mientras tanto, esa Unión Soviética no se rige por los principios capitalistas, sino que se rige por los principios marxistas-leninistas, basados en las necesidades, no en los beneficios, pero es un mundo que por una serie de circunstancias, por la guerra de las Galaxias, la guerra de Afganistán, en fin, por muchísimos motivos, incluso por una evolución propia de los líderes soviéticos, el caso es que termina desapareciendo, como es bien sabido, en 1991. A partir de ese momento, de ese 1991, Estados Unidos se erige, y probablemente como primera vez en la historia, en la única potencia que domina todo, absolutamente todo el mundo. Domina los mares. Su potencia naval, la potencia de la Armada de Estados Unidos, es mayor que el resto de las armadas del mundo juntas. Domina la tierra, consigue expandirse militarmente y llegar a crear más de 800 bases militares en el mundo. Domina el espacio, sigue utilizando el espacio, pero también el ciberespacio, un invento suyo propio particular. Y por tanto, que viene ya de los años 70, también de la guerra de Vietnam, aunque es verdad que nosotros lo llevamos utilizando unos 30 años, que lo celebramos no hace muchos meses, el 30º aniversario de la utilización de Internet, pero por los usuarios habituales, los corrientes. De hecho, es un experimento, no se nos olvida, un invento militar y de inteligencia que fue creado por la agencia DARPA, la Agencia de Tecnología Disruptiva del Pentágono, y por tanto sigue probablemente siendo también un invento militar y de inteligencia, porque se tiene mucha inteligencia a través de Internet, al margen de que lo utilicemos nosotros todos los días. El proyecto se llamó ARPANET, por cierto, inicialmente.
El caso es que al quedarse de dueño, señor y absoluto del planeta, no tenía enemigo. Los barcos rusos se quedan oxidándose en los puertos, Rusia se queda en una situación verdaderamente calamitosa. Y en aquel momento, China es que no significaba nada en el año 91. Era, como digo, se consideraba un país atrasado, un país casi feudal, un país donde había 600 millones de personas pobres, de los 800 millones de habitantes, algo más, ya 900 millones de habitantes que podía haber en aquel momento. Estamos hablando de un país, como digo, que era ignorado por buena parte de Occidente. Ese es el gran error, ese fue el gran error. Lo cierto es que Estados Unidos, pues lo más seguro es que al tener ese poder tan omnímodo, tan absoluto, se durmieran los laureles y no pudieran imaginarse que con una rapidez inusitada en muy pocos años China se hiciera con buena parte del control mundial, restándoselo a ese Estados Unidos que tantos esfuerzos había hecho por mantenerse como la superpotencia, el imperio dominante, que además se consideraba inmortal. Y recordemos, a lo largo de la historia ha habido muchos imperios, algunos potentísimos, que dominaban todo el mundo conocido en aquel entonces, y ningún imperio ha sido inmortal. Bien, el caso es que China, van pasando los años, y prácticamente hasta el año 2000, hace 20 años, hace nada, hasta el año 2000, todavía significaba muy poca cosa, y es verdad. Entonces, ¿qué hacía? Pues producir básicamente productos de bajo valor añadido. Recordemos cuando en España las tiendas que entonces eran del todo a 100 pesetas, pues prácticamente son copadas por chinos, y vendían, ¿qué vendían? Pues casi, por favor, y que nadie más malinterprete, pues casi baratijas, ¿os acordáis, verdad? De esos martillos que dabas un martillazo y al clavo y salía la cabeza por un lado y el mango por el otro. O destornilladores que giraba más el mango del destornillador que el tornillo que queríamos aflojar. Pero eso va cambiando muy rápidamente. Va cambiando tremendamente rápido, inusitadamente rápido. Como digo, irreplicable por ningún otro país del mundo. Jamás ninguna otra potencia había querido quitarle la preeminencia a la gran potencia dominante en tan pocos años. Jamás a lo largo de la historia, nunca. Fijaros bien, en aquel momento China prácticamente copiaba la tecnología. De hecho, en el año 2000, China tan solo presentaba ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el 1% de las patentes. El 1%. En el año 2000. Luego veréis cómo cambia la situación. En el año 2000. Entre 1970 y el año 2000, quien presentaba el 75% de todas las patentes mundiales era Estados Unidos, Japón y Alemania. El 75%. Pero que si lo uniéramos con el resto de los países europeos, como podía ser Francia, podía ser Suiza, resulta que alcanzaba más del 90%. China, el 1%. Bien, en ese mismo año 2000, Estados Unidos exportaba 3 veces más que China en productos tecnológicos a los mercados mundiales. En ese mismo año 2000, el Producto Interior Bruto de China era apenas el 3% del total mundial, el 3%. Mientras, en aquel momento, el de Estados Unidos era el 25%. Quiere decir que el Producto Interior Bruto de China era 8 veces inferior al de Estados Unidos. Pero es que era 4 veces inferior al de Japón y la mitad que el de Alemania. Efectivamente, pues no se le prestaba demasiada atención. Es un país que todavía en vías de desarrollo. ¿Cuánto le quedaría para llegar a ser un país que alcanzara a estos prepotentes que somos los países occidentales? ¿Cuánto iba a tardar? Por lo mínimo sería 50 años si es que seguía ese ritmo y lo conseguía. En ese mismo año 2000, de las 500 principales corporaciones del mundo, 500, tan solo 10 eran chinas. Tan solo 10. Mientras que, por ejemplo, 180 eran estadounidenses, 100 japonesas y 40 alemanas. Una vez más, ¿quién estaba en la cabeza de la carrera tecnológica, que al final es lo que te permite copar mercados y vender? Estados Unidos, Japón y Alemania. Seguimos. Un año más tarde, si hablamos del año 2001, se produce otro hito muy importante, que no se le da especial importancia tampoco por lo que estamos comentando, y es que China consigue acceder a la Organización Mundial del Comercio.
y aquello que significa que él abre las puertas a la globalización. El mundo se le entrega completamente y a partir de ese instante va a despegar todavía mucho más si cabe. ¿Pensamos que esto ha sido por casualidad? No lo pensemos. Si lo pensamos estamos muy equivocados. Podríamos creerlo, porque ¿qué nos sucede? Y vosotros lo sabéis perfectamente, que vivimos en este mundo tan cortoplacista, que vemos que nuestros líderes políticos están más pendientes de sobrevivir ellos políticamente que de hacer políticas a largo plazo. Pero claro, es que estamos hablando de otra historia. Estamos hablando no de un país, y fijaros bien lo que os voy a decir. Estamos hablando de una civilización. Estamos hablando de una civilización con una idiosincrasia que se parece muy poco a la nuestra. Muy poco a la nuestra. Y que por tanto nosotros no les podemos entender. Y ojo, ellos sí nos entienden a nosotros porque para eso tienen una diáspora por todo el mundo. Pensar, pongo el caso español, pensar que mientras aquí en España pues puede haber unos 250.000 chinos, en China debe haber unos 2.500 españoles, para que veas la diferencia. Con lo cual ellos nos conocen a todo el mundo mucho mejor de lo que nosotros les podemos conocer a ellos y además porque su mentalidad, como digo, es muy diferente. Hay un dato muy interesante. Pensar que cada palabra china, que en realidad son símbolos, tiene al menos 5 entonaciones y pensar que el lenguaje proporciona una gran estructura mental. Es una estructura mental mucho más complicada que la nuestra, que estamos basados pues, en los principios cartesianos, en los principios agustinianos, pero que somos mucho más predecibles que lo pueden ser ellos. Claro, ¿qué sucede entonces? Como os digo, esto no es fruto de la casualidad, ni muchísimo menos. Esto en realidad viene del año 1978. Fijaros bien lo que os acabo de decir. Esto que está sucediendo ahora se planea en 1978. ¿Quién estaba planeando en Europa o en Estados Unidos en 1978 un plan a 50 años vista? Pero así sucedió. ¿Y quién lo lleva adelante? Pues Deng Xiaoping cuando llega al poder. Cuando se hace con el poder total. Deng Xiaoping, que por cierto, como anécdota, no sé si sabéis, que le llamaban el corcho, porque era capaz de resistir cualquier hundimiento al que se le pretendía someter, incluso sus propios compañeros de partido. ¿Y qué es lo que hace Deng Xiaoping? Pues establece una estrategia a muy largo plazo, de una manera tremendamente astuta. Claro, es que pensar, es que estamos hablando de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, donde han surgido algunos de los grandes inventos de la humanidad, de las más antiguas del mundo, que nos lleva siglos de astucia, que cuando nosotros queremos ir y pensamos que estamos yendo de una forma solvente, ellos ya están volviendo hace mucho tiempo, que tampoco se nos olvide. Y lo cierto es que lleva a cabo una serie de medidas que en aquel momento casi parecían una broma, es decir, nadie tampoco se las tomó en serio. Una de ellas, por ejemplo, es mandar, estamos hablando del año 78, 79, 80, mandar a sus mentes más brillantes, a los chinos más capacitados, a estudiar y a trabajar allí donde estuviera la tecnología, en cualquier lugar del mundo. Absorber el conocimiento, afagotizar el conocimiento. Y efectivamente, ¿dónde van? Por ejemplo, a las universidades donde estaban todos los premios Nobel de Ciencias. A aprender. Y tanto es así que hay una frase muy buena, hay que leer mucho a Deng Xiaoping para entender lo que está pasando ahora, hay que leer a Deng Xiaoping hace tantos años, que decía, cuando nuestros miles de estudiantes chinos regresen a la patria, veremos la transformación de China. Porque les da becas para estudiar en el extranjero, pero no becas para gratuitas, becas para que luego sirvieran a su país, para que luego fueran rentables a su país y desarrollaran su país. Aquello no era gratis, tenía una finalidad estratégica. Y claro que sí, y les funciona, porque empezaron a regresar y efectivamente han sido útiles, esenciales para el desarrollo del país. Pero fue mucho más allá. Y empezó a lanzar una serie de frases que dejaba desconcertado a todo el mundo. Ya digo, mucha gente se lo tomó a broma, aquello era un chiste, ¡ay, qué simpático de Xiaoping! Mira qué cosas más simpáticas dices, ¿verdad? Pero no era un chiste. Y empezaba a decir
Lo primero es que entendió clarísimamente que para un país ser fuerte, para un país poder llegar a tener el día de mañana un buen ejército, unos buenos servicios de inteligencia o una buena diplomacia, tiene que tener una economía solvente. Y para tener una economía solvente, lo que inmediatamente hizo Deng Xiaoping fue cambiar completamente el paradigma socioeconómico que había habido hasta ese momento en China. Y sus frases más famosas, que verdaderamente son llamativas, incluso hoy en día nos siguen llamando la atención. Decía aquello de: el socialismo y la economía de mercado no son incompatibles. ¿Cómo es eso de que para ser socialista hay que ser pobre? ¿O que ser rico es malo? Que no, que nos hemos equivocado. Que lo que tenemos que ser es ser ricos, porque siendo ricos, primero podremos satisfacer las necesidades de nuestro pueblo socialista y comunista, pero podremos satisfacer sus necesidades y además, muy importante, seremos temidos porque el que tiene el poder económico al final es el que también es el más temido. Y decía aquello de: es que el socialismo no es lo mismo que pobreza compartida. ¿Qué es esto de que tenemos que igualarnos por abajo? No, vamos a igualarnos por arriba. Yo quiero tener ciudadanos chinos ricos. La economía de mercado también tiene lugar bajo el socialismo. El año 78, en plena Guerra Fría. Pensemos en aquel mundo enfrentado entre el capitalismo y el marxismo-leninismo de la Unión Soviética. Y seguía diciendo: no debemos temer adoptar los métodos de gestión que se aplican en los países capitalistas. Claro, al final, y además luego lo termina de aprender muy bien en China, cuando la experiencia de Gorbachov, que creen que Gorbachov se equivocó al simultanear la glasnost y la perestroika, la apertura política y la apertura económica. Lo que nos estaba diciendo Deng Xiaoping: apertura económica, sí; apertura política, no. Y lo consiguió conjugar, y lo ha conjugado, como vemos, con gran éxito. Y además, todo esto lo resumía en la gran sentencia, en la gran frase de Deng Xiaoping para mí, que es: enriquecerse es glorioso. Enriquecerse es glorioso. Claro, esa frase es mucho más propia ¿de quién? Pues de los protestantes, sobre todo de los calvinistas, que ellos creen que la persona que es rica favorece a la sociedad y por tanto hay que intentar que las personas sean ricas, porque cuando uno se enriquece, al mismo tiempo está enriqueciendo al conjunto de la sociedad. Pero que lo dijera el líder de un país comunista, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino. ¿Verdad que suena raro? Pero fue exactamente así. Y lo estamos viendo, cómo ha conseguido que eso se materialice. Claro, como digo, muchos se lo tomaron a broma, dijeron: el año 78, es que no le hicieron ni caso, la mayoría es que ni aparecían los titulares de los periódicos occidentales, estaban preocupados en aquel momento con la Unión Soviética. Pensemos con todo lo que significaba desde todos los enfrentamientos que había en tantos escenarios como os decía anteriormente, o pensemos incluso en la guerra de Afganistán, como para preocuparse de lo que estaba diciendo el líder chino, ¿verdad? Guerra de Afganistán que comienza del 79 hasta el 89, con lo cual, como digo, para preocuparse de lo que estaba diciendo Deng Xiaoping, en absoluto, porque no nos interesaba. Y al final, lo que venía a decir Deng Xiaoping de una manera muy astuta, esta frase sí que es mucho más conocida, muchos de vosotros seguro que la conocéis, que decía: no importa que el gato sea blanco o sea negro, mientras pueda cazar ratones, es un buen gato. Al final, ¿qué nos decía? Dice: si da igual, si yo lo que quiero es sacar a mi país adelante, sacar a mis ciudadanos chinos adelante, el método que tengamos que emplear no nos importa, siempre que mantengamos, eso sí, el espíritu del Partido Comunista, de no apertura política, por lo menos de momento. No sé si a lo mejor vendrán en algún momento, pero ni se ha planteado hasta ahora por los líderes chinos. Claro, al final, lo que nos quería decir es que quería una economía solvente. Y para tener una economía solvente, fijaros bien, todo es muy básico, en realidad todo es muy básico. Lo que pasa es que, bueno, aquí lo que le da muchas más vueltas y es capaz de hacer 4 tesis doctorales, ¿no? Que me parece, por supuesto, fenomenal. Pero en realidad todo es muy básico. Para tener una economía solvente, ¿qué hace falta? Vender. Qué perogrullada, ¿verdad? Y además vender, por supuesto, a mercados solventes que te puedan pagar. Por tanto, hay que también copar mercados. Pero vender. ¿Y para vender qué hace falta? ¿Qué necesitas? Producir. Otra perogrullada. ¿Y para producir qué necesitas? Básicamente, además de la voluntad, obviamente,
necesitas 3 cosas. Siempre ha sido así a lo largo de la historia. 3 cosas. Energía, la que fuera precisa en cada momento. Puede ser el vapor, actualmente es el petróleo, mañana puede ser la energía nuclear o la electricidad, lo que sea. Otra parte importante, las materias primas, los recursos naturales, que también han ido variando. En su momento pueden ser las especias o el cobre, el hierro, el caucho natural, y actualmente, pues hasta ahora ha sido los hidrocarburos, y a lo mejor a partir de ahora pues puede ser pues, el litio, el cobalto, las tierras raras, lo que sea necesario pues, para este mundo electrificado al que parece que vamos. Hemos hablado de energía, hemos hablado de materias primas y nos queda algo que es esencial, que es lo que al final marca la diferencia, siempre, que es la tecnología. La tecnología. ¿Y qué es lo que hace China? Energía no tiene mucha, sobre todo petróleo, tiene que importarlo. Bueno, pues ya busca dónde importarlo. Materias primas, pues en algunos casos también le faltan. ¿Y qué hace? Pues acude a África o acude a Sudamérica y los consigue. Pero la tecnología es lo que dice que quiere ser el gran líder mundial en tecnología. Porque sabe que en cuanto sea el gran líder mundial y encima lo pueda vender más barato, con la misma calidad o mejor que sus competidores, el mundo es suyo, el mundo es suyo. Y así es lo que ha intentado. Al final, pues empieza a lanzar Deng Xiaoping una serie de ideas, a ponerlas en marcha, que tarda muy poco en materializarse además. Fijaros bien, inmediatamente lanza lo que se llamó la estrategia de las 4 modernizaciones, en las que da prioridad a la tecnología, a la ciencia y a la investigación. A la ciencia y a la investigación, para tener buena tecnología. Y además desarrolla el país y va a crear todas las bases para la reforma económica que era necesaria para convertirse en el gran líder mundial a través de un crecimiento económico verdaderamente impresionante. Empieza creando zonas económicas especiales, todavía en un país, recordemos, siempre comunista, las zonas económicas especiales, y a partir de 1980, las 4 primeras pues fueron Xiamen, Shantou, Shenzhen y Zhuhai. Vale. De esta manera, ¿qué ha conseguido China? Pues que ha ido creciendo durante los últimos años al menos al 9 o el 10% anual, mientras los demás crecíamos eso, pues, al 2%, al 3%, ellos crecían la mayoría de los años en 2 cifras. Ha sacado de la pobreza en estos 20 años a más de 400 millones de personas. Con una urbanización, en algunos casos casi hasta excesiva, urbanizando a más de 1.000 millones de personas que viven en grandísimas ciudades y, como digo, sacado de la pobreza a ese mundo rural a más de 400 millones de personas. Fijaros bien, en los últimos 15 años, China consiguió aumentar sus exportaciones a Estados Unidos en un 1.600%. En un 1.600%. Y por ejemplo, entre 2005 y 2016, el total de sus exportaciones crecieron un 180% entre 2005 y 2016, en 10 años. ¿Qué otro país ha podido hacer esto? Evidentemente nadie. Y seguimos con los estudiantes que os comentaba antes, esas mentes más brillantes que empieza a mandar Deng Xiaoping por todo el mundo. Y efectivamente, para dar datos siempre exactos, y ya sé que soy muy pesado con los datos, pero es que es fundamental, porque si no, lo demás es hablar por hablar, dar simplemente la opinión, y a mí me gusta hacer un análisis. Y para hacer un análisis, evidentemente, tenemos que apoyarnos, que confiar en datos solventes, en datos precisos. Os pido disculpas una vez más. Fijaros bien, ya en el curso escolar 2016-2017, China tenía estudiando en Estados Unidos a más de 350.000 estudiantes. Más de 350.000 chinos estudiando en Estados Unidos. Pero además no en cualquier sitio, en los mejores colegios y en las mejores universidades, especialmente en todas las facultades relacionadas con las ciencias, la tecnología una vez más. Hay datos tremendamente curiosos, por ejemplo, en el Reino Unido, 1/5 parte de todas las tasas que pagan los estudiantes en los colegios y universidades las pagan chinos, 1/5 parte de todas las tasas que pagan los estudiantes. Pero es que se ha llegado al extremo de que en algunos años, en el University College de Londres, uno de los más prestigiosos del mundo,
la mitad de los alumnos que cursaban matemáticas eran chinos. Una vez más, matemáticas, ciencia, tecnología. Palabras claves, absolutamente claves, porque al final eso es lo que va a dar el predominio mundial para poder vender con ventaja y acabar con cualquier rival de cualquier orden. Y así llegamos al momento actual. Hemos partido del año 2000, que vemos que todavía prácticamente no era nada, empieza a evolucionar muy rápidamente, hasta llegar al momento actual. Al menos hasta que surgiera o tuviéramos conocimiento en enero de la crisis actual de la pandemia del coronavirus. Porque ahora mismo muchas cosas pueden cambiar y ahora mismo el escenario es tremendamente incierto. Luego abundaremos más sobre ello. Pero claro, todo eso que os estoy contando, ¿qué significa? Y lo entenderéis perfectamente. Que la Casa Blanca estaba temblando, que Trump estaba temblando, que Estados Unidos tenía miedo a una China que le estaba comiendo el terreno, que no sabían cómo pararlo. Porque hasta ahora cualquiera que haya intentado minar su economía, pues lo han parado. Pero es que China es un hueso tremendamente duro de roer, casi imposible de roer. ¿Cómo hacer frente a 1.300, 1.400 millones de personas con una vocación por el trabajo que en cierto modo hemos perdido en Occidente y muy especialmente en Europa? Todavía en Estados Unidos menos, especialmente en Europa. Muy complicado. Y es lógico que Estados Unidos se asustara, que Trump se asustara. Y entendemos a lo mejor ahora, vamos entendiendo el porqué de la situación actual, de este enfrentamiento, aunque nada más sea dialéctico a través de las guerras, como se hacen hoy en día, las guerras también informativas, con el desprestigio del adversario, la demonización, la propaganda, la desinformación, la manipulación mediática, todo lo que estamos viviendo. Claro, fijaros bien, en estos pocos años, China se ha convertido en la gran fábrica del mundo. De hecho, produce el 30% de toda la producción mundial. Y en algunos ámbitos, como puede ser la alta tecnología o los medicamentos, si es que prácticamente ya todo se producía allí, los medicamentos genéricos. En apenas estos 2 decenios, en estos 20 años, Estados Unidos pasó a ser importador masivo de productos tecnológicos hechos en China. Pasó a ser importador masivo cuando era el gran exportador. Con una balanza comercial que, por ejemplo, ya en el año 2018, una balanza comercial negativa, desfavorable para Estados Unidos, de más de 400.000 millones de dólares. ¿Cómo no le va a preocupar a Estados Unidos? Por supuesto, porque es que ya todo lo vendía China, incluso al propio Estados Unidos, el que había deslocalizado sus empresas en China porque era más barata allí la mano de obra. A día de hoy, China acapara el 50%, al menos el 50% de todo el mercado electrónico global. Al menos el 50%. Un solo país. Y por supuesto es el principal exportador a la mayoría de países y el principal socio comercial de más de 130 naciones. El principal socio comercial. Empezando por la Unión Europea, que también en la Unión Europea somos el mayor socio comercial de Estados Unidos por delante de China, por delante de Estados Unidos. Y también, como no, ha apretado con una fuerza, que se ha hablado mucho sobre ello, en África, en toda América, en Sudamérica, en Centroamérica y clarísimamente en buena parte de Asia. Antes os decía el Producto Interior Bruto que tenía en el año 2000, que era el 3% del total mundial. Ya en el año 2018 ya era más del 15%. El 15%. Lo había multiplicado por 5 su Producto Interior Bruto con respecto al mundial. Claro, significa que los demás bajan. Y efectivamente ya apenas era un 25% inferior al de Estados Unidos, pero es que ya era en ese año 2018, ahora mismo. Estamos hablando de que mientras os acordáis que en el año 2000 era 4 veces inferior al de Japón y la mitad que el de Alemania, en el año 2018 ya era 3 veces superior su Producto Interior Bruto al de Japón y al de Alemania. Los demás vamos retrocediendo, clarísimamente. Pero es que antes os comentaba esas 10, entre las 500 principales corporaciones mundiales, de repente, de 10 que tenía en el año 2000, resulta que ya 129 son chinas. 129. Y mientras Estados Unidos tenía 180 en el año 2000, entre estas 500 principales corporaciones mundiales, ya solo tiene 121. Japón, 52.
y alemanas son 29. Y los bancos chinos, que no habían tenido tampoco, casi ni se sabía quiénes eran los bancos chinos, de repente, entre los 10 primeros bancos, a día de hoy, entre los 10 primeros bancos chinos por valor de capitalización bursátil, de los 10 primeros bancos del mundo por valor de capitalización bursátil, la mitad, 5, son chinos. La mitad. Es cierto que el primero todavía es el gigante, el gran gigante, que es JP Morgan, estadounidense, y Estados Unidos, además de JP Morgan, tiene otros 3 entre estos 10 primeros, pero la mitad ya son chinos. Pero es que además de todo eso, además, por cierto, ya en el continente europeo ya no hay ninguno entre los 10 primeros. Hay uno que es británico, que ya no está en el continente europeo, que es el HSBC, que es el 8º mundial. Por si fuera poco, China se ha convertido en el principal productor de oro del planeta, con más del 12% mundial. Y se cree que este acaparamiento de oro, que está acaparando grandes cantidades de oro, podría significar la intención de, dentro de poco, crear una nueva moneda internacional respaldada por el oro que hiciera frente, que combatiera a un dólar que recordemos que ya no está respaldado por el oro. Probablemente pueda haber algo de eso en esa línea. Pero es que además la riqueza en China abunda. Y recordemos una más que es un país comunista. La riqueza abunda. Mientras el mercado del lujo hasta el año 2000 era prácticamente inexistente en China, por supuesto, cuando desaparece la Unión Soviética no había mercado de lujo de ningún tipo en China, pero es que ahora mismo China absorbe más del 35%, una tercera parte de todo el mercado de lujo mundial. Que los coches más fabulosos, o las joyas, o lo que sea, todo va para China. Buena parte de ello. Pero es que China oficialmente ya tiene más de 5 millones de multimillonarios, entendiendo por tales aquellas personas que entre los bienes muebles e inmuebles tienen un valor de más de 25 millones de dólares. Y ya tiene 5 millones de multimillonarios. Y es verdad, porque resulta que sus turistas son los que más gastan. Tenemos el caso en España, con datos oficiales, que, por ejemplo, en el año 2018 a España vinieron 650.000 turistas chinos, que gastaron una media de más de 2.500 euros por cabeza. Significa que efectivamente fueron los turistas que más gastaron en España, igual en el resto del mundo. Más en el ámbito económico, pues hace muy pocos días, ahora a principios de este mes de mayo, China ha iniciado las pruebas para pagar con una moneda digital que se ha sacado de la manga, que sería el renminbi. Claro, ya de momento está empezando a pagar a los funcionarios con esta nueva moneda digital y lo que pretende que es, clarísimamente, porque es una moneda digital respaldada por una gran economía, que no es cualquier cosa, y pretende obviamente ser una alternativa al sistema de pagos, al sistema de liquidación en dólares. Muy importante todas estas cosas. Y ya cada vez más hay más países, no solamente en África, también por ejemplo Venezuela, que ya están exportando su petróleo en petroyuanes, en yuanes, ya no en dólares. Objetivo, minar esa dolarización del mundo, con todo lo que ello significa para Estados Unidos, que Estados Unidos no puede prescindir de esa dolarización. Hay una frase muy buena y que a mí me gusta mucho comentar o decir, que es una frase de Marx cuando dice: el oro circula porque tiene valor. El papel moneda tiene valor porque circula. Ojo, ¿y si deja de circular el dólar porque de repente empezamos a utilizar el yuan, el renminbi, o el e-renminbi, la moneda digital? Eso sería la guerra absoluta de China contra Estados Unidos o de Estados Unidos contra China, porque Estados Unidos no lo podría permitir, no lo podría permitir. Bien, pero antes os decía que en el año 2000 China tan solo presentaba el 1% de las patentes mundiales, ¿os acordáis, verdad? Pero es que eso ha cambiado, es que China ya no copia. China inventa. China inventa. Ya en el año 2000, China presentó ante esta Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dependiente de Naciones Unidas, presentó el 46% de las patentes mundiales. Pasa del 1% en el año 2000 al 46% en el año 2018. Si parece de locos.
Si parece que os estoy contando una mentira, que sí, que todavía casi no lo acabáis de creer. Pues eso es lo que le ha pasado también a dirigentes de grandes países, que no se la han querido creer. Pero esa es la auténtica realidad. En ese mismo año 2018, mientras China presentaba el 46% de las patentes mundiales, Estados Unidos apenas presentaba el 18%, cuando era el que la había liderado. Recordemos lo que os decía, que hasta el año 2000, entre Estados Unidos, Japón y Alemania presentaban más del 75%. Y Japón en ese año presentó el 9,4% de las patentes mundiales. Impresionante. Ahora, podemos ir entendiendo ya muchas cosas de la situación de Estados Unidos, que verdaderamente ha entrado en pánico, que no tengamos ninguna duda. En ese mismo año 2018, China crea ni más ni menos que 100 empresas unicornio. Las empresas unicornio, para los que no lo conozcáis, son empresas startup, normalmente relacionadas con la alta tecnología, muchas de ellas relacionadas con la inteligencia artificial, que tienen un valor de más de 1.000 millones de dólares. Pues resulta que China crea una cada 3 días en el año 2018. ¿Sabéis cuántas creamos en Europa empresas unicornios en ese mismo año? 14. En una Europa que habíamos sido avanzadilla de la tecnología, ya podemos entender por qué hemos dejado de ser competitivos. Entre que evidentemente producimos a unos costes mucho más elevados, benditos sean, por supuesto, todos los beneficios sociales, como no, y los derechos de los trabajadores, pero lo cierto es que hemos dejado de ser competitivos en el mundo. Nos han comido la merienda, claramente. Revertir la situación es muy complicada. Pero sigamos con la pelea Estados Unidos con China. Fijaros bien. En estas 2 últimas décadas, China ha aprendido a replicar las empresas tecnológicas estadounidenses, principalmente relacionadas pues, con todo el tema del ciberespacio, ¿verdad? Y ha creado lo que se llama las BATX, B-A-T-X, que son Alibaba, especializada en comercio electrónico, como conocéis prácticamente todos vosotros, Tencent, que es el proveedor de servicios de Internet, básicamente, Baidu, motor de búsqueda, similar a Google, y Xiaomi en los móviles, que entre las 4 representan actualmente casi el 35% del Producto Interior Bruto de China. Las ha ido replicando, y una vez replicando y mejorando con tecnología todavía superior. Es verdad que aquí todavía no las usamos de modo masivo, como usamos todavía pues, todo eso, Google o Facebook o Amazon, lo estadounidense, pero se van imponiendo, porque pensar que nosotros somos muy poquita cosa. Es que nosotros tendemos a creer que los europeos seguimos siendo el ombligo del mundo, y hace mucho que ya no somos ni una extremidad, que somos muy poquita cosa, que yo no me canso de repetir que mientras somos 500 millones de habitantes, en el mundo hay al menos otros 7.300 millones de personas, que mientras nosotros pensamos que lo que nosotros usamos es lo que usa todo el mundo, y no es verdad, que el mundo es tremendamente variado, que se parece muy poco al mundo europeo, y cada vez menos. Si hablamos, por ejemplo, de los pagos digitales, pagos a través del móvil, China está avanzadísima. Un ciudadano chino utiliza de media el pago a través del móvil 12 veces más que un ciudadano estadounidense, 12 veces más. Y sobre todo la importancia que recordemos que ya lo empieza a dar en el año 78, 79, 80, Deng Xiaoping a lo que se llama el acrónimo STEM en inglés: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. China se ha volcado en esos aspectos, porque sabe que el que tiene la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, al final va a dominar el mundo. Y más en un mundo en el que estamos muy diferente a los conocidos anteriormente. Recordemos que estamos en la era digital, que hemos entrado en un hito de la historia en el que parece que algunos todavía no se han dado cuenta. Estamos en la era digital. Y efectivamente, a día de hoy, China genera más graduados en estas materias, STEM, que cualquier otro país del mundo. Para hacernos una idea, 8 veces más que Estados Unidos, 8 veces más que Estados Unidos, más graduados. Es el mayor productor de artículos científicos del planeta, en términos absolutos, más del 20%. Mientras que, seguido por Estados Unidos, todavía con el 17%, pero es que hasta ahora era la referencia a Estados Unidos en artículos científicos. Y el siguiente es India, que fijaros bien ya baja a un 5,5%. Estados Unidos 17%, India a un 5,5%. Pero es que hay una universidad, por ejemplo la Universidad de Pekín, que es la Tsinghua, que esta universidad lidera los índices de artículos más citados
sobre matemáticas y computación. Y podríamos hablar de lo que significa también los avances en computación cuántica para China. De tantísimas cosas podríamos hablar, que hemos estado hablando ante muchísimas horas. Pero es que además de todas las inversiones, que otro día podemos hablar, de la ruta de la seda terrestre y marítima que nos afecta muy directamente a Europa, que la tenemos aquí ya, la ruta de la seda, la marítima y la terrestre, aparte de todo lo que ha ido comprando China de Europa, que es verdaderamente impresionante. Un día podríamos hacer hablar solamente de lo que es China en Europa, que es un impacto total, muy desconocido además, pero también ha invertido en la ruta de la seda digital, en todo lo que significa el comercio electrónico, el pago por móvil que os he citado, el establecimiento de redes de comunicaciones en todo el mundo de telecomunicaciones y, muy importante, el tendido de cableado submarino de fibra óptica, que todo eso es lo que lleva también a Estados Unidos a permanentemente alertar que eso puede ser un gran riesgo para la ciberseguridad, porque el espionaje a partir de ahora ya no lo va a hacer Estados Unidos, sino que lo va a hacer China. Que ese es el miedo que tiene Estados Unidos, claro está. Pero fijaros bien, por ejemplo, en el caso de Alibaba, que antes también lo hemos citado como una de esas grandes industrias que ha replicado además las estadounidenses, domina ya el comercio online de todo el mundo, con inversiones importantísimas para pagos electrónicos y comercio y servicios financieros online en buena parte de los países de Asia, como Malasia, Pakistán, Camboya, Bangladesh, India, Filipinas o Tailandia. Es verdaderamente impresionante. Pensando que además, cara, el peso de la economía mundial es que está allí, en estos países asiáticos, que lo que teníamos en Europa, eso ya ha desaparecido, el peso ha cambiado completamente hacia esa parte del mundo. Y sobre todo, antes os he comentado ya en estas startups relacionadas también con la inteligencia artificial, para esta inteligencia artificial, China prevé convertirse para el año 2030, con permiso de Estados Unidos, obviamente, en el gran líder de la inteligencia artificial, con todo lo que va a significar, que es que ya los aviones van a estar pilotados, o sea, no van a estar pilotados por personas, van a estar pilotados por inteligencia artificial, por ejemplo, los aviones de combate, y grandísima parte del mundo de esta era digital que vamos a tener dentro de muy pocos años, y además al ritmo acelerado con el que va todo. Y es que prevé invertir de aquí hasta ese año 2030, en 10 años, más de 130.000 millones de dólares solo en desarrollar inteligencia artificial, solo. Pero es que los logros científicos que está teniendo son tremendos, y eso, la parte que conocemos, que muchas veces es porque algún científico chino se va un poco de la lengua, que luego es reprendido por el propio gobierno chino, así que a saber lo que habrá detrás. Pero sabemos, por ejemplo, ya del nacimiento de 2 bebés modificados genéticamente, 2 niñas, inmunes a buena parte de las enfermedades conocidas, empezando por el VIH, la clonación de primates, ojo, y eso da mucho miedo, porque cuando hablamos de primates, podemos estar hablando prácticamente de seres humanos. Los importantísimos avances en el campo de las células madre, también todo lo relacionado con la biotecnología es también el futuro, o con, por ejemplo, antes hablamos de la pelea también espacial, conseguir que germine una semilla de algodón en la cara oculta de la Luna. Algo que es que de hecho nadie ni siquiera había llegado a la cara oculta de la Luna. Y además, lo último que hemos sabido, esa creación de híbridos entre cerdo y mono. Una vez más, primates, ojito, primates. Bien, ya hemos hablado en algunos otros programas de Huawei, pero si hablamos de patentes, solamente por citaros ya esta cifra, en los 3 últimos años, Huawei ha sido la empresa de todo el mundo, que más patentes ha presentado. Apabullante todos los datos que os estoy dando. Seguro que os estaréis quedando impresionado como me quedo yo cada vez que hablo de estos temas, y eso que hablo de ellos prácticamente a diario. Es que actualmente China abarca el 75% de la producción y el 30% de las ventas de los smartphones, de los móviles inteligentes. Fijaros bien lo que os acabo de decir. Quiere decir que el 75% de todos los móviles inteligentes del mundo se fabrican en China. Pero es que el 30% ya los venden marcas chinas. Xiaomi, por supuesto Huawei, en fin, impresionante todo. Y además, todo esto en el marco de este plan que tenía China, del Made in China 2025, que para dentro de 5 años, para pasado mañana, pretendía ser el gran líder tecnológico mundial, que prácticamente ya no el 75%, casi el 100% de todos los productos electrónicos del mundo los se fabricaran y buena parte de ellos se vendieran en China, es decir, fueran
ya no solamente se fabricaran en China, sino que fueran vendidos por empresas chinas. Impresionante. Pero es que además tiene otro plan muy interesante, que es el plan de los 1000 talentos. ¿Os acordáis de todo aquello que decía Deng Xiaoping? Ir a estudiar y a trabajar a los mejores lugares donde esté toda la ciencia, toda la tecnología. Os hablaba de esos 350.000 estudiantes estudiando en Estados Unidos o los que había en el Reino Unido o en las universidades españolas también. Y el plan de los 1000 talentos es a todos aquellos genios que lo han demostrado que vuelvan a su país. Pero ya no solamente pagándoles buenos sueldos, que es importante, sino poniéndoles todos los medios a su disposición para que investiguen. ¿Qué otro país puede hacer eso? Aquí también en España se nos han ido grandísimos genios, que tenemos científicos absolutamente excepcionales, maravillosos, pero ¿tenemos capacidad económica para traerles más que otros países y sobre todo para ponerles todos los medios a su disposición para que sigan investigando? Pues evidentemente no podemos competir, en este caso, con China. Pero es que si hablamos de este mundo electrificado, que antes comentábamos también, resulta que ya China, que fabrica al menos el 60% de todas las baterías eléctricas del mundo. Tiene la mayor planta solar terrestre. Tiene la mayor planta de energía solar en plataforma marina. Pero es que tiene la mayor, ya se ha convertido en total en el mayor productor de energía solar del mundo, porque como sabe que tiene deficiencias de energía, pues efectivamente también se ha volcado muchísimo, entre otros también por la contaminación que tenía, se ha volcado muchísimo en las energías alternativas, sobre todo en la energía solar, en las energías renovables. Pero es que, si hablamos de los coches eléctricos, y os podría también dar muchos datos, claro, es que resulta que ya China fabrica más coches eléctricos que el resto del mundo junto. Y además, si les dejáramos traerlos al precio que ellos los podrían vender sin ponerle ningún tipo de trabas aduaneras, no tengáis ninguna duda que, como pretendía para este año 2020, ahora mismo está todo parado, pretendía traer un coche de 4 puertas, que además con gran capacidad en todos los órdenes, incluso con una autonomía relativamente buena, por 8.000 euros. Claro, si es que eso revienta cualquier mercado, evidentemente. ¿Y todo eso al final a qué nos lleva? Pues que cuando se tiene la solvencia económica, como decía Deng Xiaoping, también tienes la capacidad para tener un buen ejército, para tener un buen músculo militar. Y también lo está desarrollando muy rápidamente en todos los planos. Y también, antes ya lo hemos comentado alguna cosa, intentando rivalizar con Estados Unidos para ganar la carrera espacial en la que estamos inmersos. Un día podemos hablar también de la carrera espacial, que es un tema súper apasionante y del que no se habla en exceso. Al final, y ya para ir concluyendo, que ya os tengo ya muy aburridos, ¿la clave cuál es? Que China tenía y tiene un plan. Esa es la palabra esencial, un plan. ¿Los demás tenemos un plan? No, lo estamos viendo. ¿Es que en la Unión Europea tenemos un plan coherente, unificado, homogéneo entre todos los países? No. Aquí tenemos una serie de ventajas, evidentemente, en nuestros sistemas democráticos, pero también tenemos otros inconvenientes. Ellos tienen un plan establecido, estratégico, pensado a largo plazo y, sobre todo, pensado de una manera tremendamente astuta, que al final el objetivo que persiguen, ¿cuál es? Crear un nuevo rumbo económico planetario. Un nuevo rumbo económico planetario. Siempre con permiso, por supuesto, de Estados Unidos, pero eso es lo que pretende. Y, en cierto modo, ya están avanzadísimos en el desarrollo de este plan. Porque, recordemos una vez más, China tiene un plan. Pero aplicando la estratagema, como decía Deng Xiaoping, que es muy interesante también, fijaros bien lo que decía ya Deng Xiaoping, estamos hablando de principios de los 80, decía, observemos con calma, aseguremos nuestra posición, manejemos los asuntos tranquilamente, no hay prisa, eso de las prisas lo dejamos para los occidentales. Escondamos nuestras capacidades y aguardemos nuestro momento. Y hasta aquí. Seamos buenos en mantener un perfil bajo, no levantar suspicacias. Y jamás proclamemos el liderazgo, como que lo que quieren es compartirlo todo. Ellos no van a ser líderes de nada. Esa es su gran astucia. Hay que leer mucho los textos chinos, los textos de los estrategas chinos, los textos de los estrategas militares chinos, para entender un poco su pensamiento, que va a estar siempre muy oculto para nosotros, para nuestra mentalidad, como decía, tan estructurado de una forma pues radicalmente diferente. Al final,
pensar una vez más que es que China no es un país, es más que un país, es una civilización. Y muy importante, esencial, una civilización que viene desde abajo, que viene con hambre, que viene con el impulso que da precisamente el hambre, y viene a comerse el mundo. Y viene con una capacidad de trabajo que mientras los demás estamos pensando en trabajar 3 o 4 días a la semana, y a ser posible solo por las mañanas, y mejor si es en pantuflas, sentados en el sofá de casa con el ordenador delante, ellos siguen queriendo trabajar, como decía hace poco el fundador de Alibaba, Jack Ma, en el plano 996. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Que por cierto es como trabajaron nuestros padres y nuestros abuelos para levantar España. Pero nosotros estamos en otra dinámica. Ellos están empezando ese desarrollo. ¿Y cómo se para? ¿Cómo se puede combatir, por así decirlo, económicamente a 1.400 millones de personas trabajando en 996, trabajando 12 horas al día, al menos 6 días a la semana, con esa vocación de trabajo? Es que es impresionante. Y además es que cualquiera que conozcáis a chinos estudiando aquí en España, veréis que son verdaderamente brillantes. Todos. El esfuerzo que hacen es máximo. Raro es que nos encontremos con un estudiante chino que vaya mal, que esté sacando malas notas. Y la prueba está que muchos, sin hablar ni siquiera el idioma, se sacan a la primera el carnet de conducir. Ese es el esfuerzo del que viene, como digo, que viene subiendo. Y nosotros nos encontramos, o se encuentran con nosotros, con unas sociedades ya gastadas, unas sociedades ya muy hedonistas, unas sociedades casi hasta apáticas. Y claro, nos van a absorber a nada que nos descuidemos. Fijaros bien, es entender una idiosincrasia diferente de las que yo tanto hablo en mis libros, que por cierto, si queréis saber algo más, ya sabéis, en Así se domina el mundo y el dominio mundial, podéis acudir a ellos quien todavía no lo hayáis leído. Pero es que somos mundos diferentes, que a nosotros nos cuesta entenderlos, y una vez más, ellos nos conocen muy bien a nosotros, que para eso tienen una diáspora tan importante en tantas partes del mundo, prácticamente en cualquier rincón del mundo. Y sobre todo, con una visión a largo plazo, del que no tiene prisa. Si en África tienen que entrar perdiendo dinero, se pierde. Ya lograrán perdiendo dinero, expulsar a la competencia y ya subirán los precios. Ellos lo ven como una dinámica completamente diferente, con una visión temporal que no tiene nada que ver con la nuestra. Al final, ya en 1804 dijo Napoleón: cuando China despierte, el mundo temblará. Y vemos que al menos Estados Unidos ha empezado a temblar. ¿Por qué? Porque China ha despertado. Ha despertado y de una manera increíble. Es un dragón, el verdadero dragón, que mueve la cabeza, que echa fuego y que lo arrolla todo. ¿Cómo se le puede parar? Y en ese susto está Estados Unidos, que veremos a ver qué va a hacer para evitar que se le quite el trono mundial del que había disfrutado hasta ahora, la corona de imperio que había tenido hasta este momento. Desde luego, yo estoy convencido, y eso será objeto de una segunda parte, o de otra parte en otro momento, de que Washington, la Casa Blanca, va a hacer todo lo posible por no dar el brazo a torcer. Le quedan todavía muchísimos argumentos, muchísimos, entre otros porque se va a apoyar no solamente en su país, sino se va a apoyar en todo lo que significa la anglosfera, el mundo anglosajón, que es muy amplio. Y aunque ahora mismo también el Reino Unido está sufriendo la crisis del coronavirus, pero se va a apoyar en todo ese mundo anglosajón para intentar reinventar esa globalización, esa economía global, esa que había inventado en 1944, tiene que reinventarla para ver cómo le puede hacer la contra a China y evitar que China se consolide como la gran potencia del mundo, el nuevo imperio. Al final, la pandemia, como estamos viendo, lo que ha venido es agudizar un proceso que ya se había comenzado, pero lo ha venido a agudizar, y ahí entendemos estos enfrentamientos verbales entre Trump, como dice las cosas que dice o Mike Pompeo, su secretario de Estado, que dice de China cómo reacciona, y estamos empezando, no tengáis ninguna duda. Y cuando dice hay un atisbo de acuerdo, pues será siempre un acuerdo parcial, porque el enfrentamiento entre estas dos grandes potencias, desde luego, apenas está comenzando. No tengamos ninguna duda de ello. Al final, aunque las conclusiones, o sea, las previsiones ahora mismo son muy difíciles de establecer, el poder llegar a una conclusión, porque hay muchas dudas de qué puede pasar, cuál puede ser el siguiente escenario, pero básicamente podríamos dividirlos en tres.
que China efectivamente aprovecha estas circunstancias y ahora mismo lo que está pasando en Estados Unidos, que estaba hablando estos días de que probablemente tuviera que pedir 3 billones más de deuda, de los de millones, no de los billones sajones, de deuda, con lo cual elevaría su deuda total a 25 billones de dólares, de los de millones, y que ya tiene más de 30 millones de personas desempleadas, y probablemente serán todavía muchos más. Claro, pero como digo, una opción es que China se termine de consolidar, aprovechando estas circunstancias, y termine de dominar buena parte del planeta. Otra es que Estados Unidos reaccione, que desde luego lo va a intentar, tampoco yo tengo ninguna duda, lo va a intentar por todos los medios, reaccione para intentar evitar ese sorpaso, ser sobrepasada ya de modo definitivo por parte de China. Y la otra opción es una nueva Guerra Fría, que era el título de mi intervención de hoy, la nueva Guerra Fría, que es probablemente el escenario más seguro que se produzca. Es decir, que se divida en el mundo entre China y Estados Unidos en zonas de influencia, como en su momento pasó con la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Esto qué significaría? Pues que no se querrían enfrentar entre ellas, llegarían a algún tipo de acuerdo, por así decirlo, de tal manera que los enfrentamientos serían en terceros escenarios indirectamente. Puede ser Venezuela, puede ser Irán, puede ser Ucrania, o vayamos a saber dónde, en otras partes de África o de América. O en el espacio. Pero lo cierto es que ese enfrentamiento, podríamos decir que ya está aquí. Porque hoy en día recordar que la guerra se libra básicamente de dos formas. Se libra a través de la guerra económica, con instrumentos económicos, y se libra a través de la guerra informativa, la guerra de la narrativa, a través de la desinformación, la propaganda y la manipulación mediática, básicamente, en la que muchos no nos damos cuenta, pero estamos permanentemente inmersos en ella, con estas noticias tan llamativas que hay veces que dices, ¿y quién está generando esta noticia? Que parece que está pagada por alguien o que la han dado para que la transmita por parte de algún servicio de inteligencia. Pues pensar que es exactamente así. Lo cierto es que esta nueva Guerra Fría pues llevaría a que los demás países del mundo nos tuviéramos que posicionar. Como ya está diciendo, de hecho, Estados Unidos, oye, estamos ya en esta guerra, dime al final con quién te vas a ir, ¿con China o conmigo? Es el caso del 5G, es el 5G de Huawei. Las presiones que ahora mismo hay dentro de Europa por parte de la diplomacia y de los servicios de inteligencia de estos países para ver qué país o qué gobierno se va a posicionar a su favor o en su contra, es verdaderamente impresionante. Pero todo esto se mueve entre bambalinas, ¿cómo no? No nos llega a nosotros o nos llega muy poco, si es que algo a veces podemos vislumbrar. Al final, como veis, la situación es delicada. Vivimos en un momento de máxima tensión, de una superpotencia que ha sido Estados Unidos, dominadora de todo el mundo, como hemos comentado, y que de repente se ve que tiene un gran rival al que le va a costar mucho vencer. Y la historia nos demuestra que las potencias que se ven decadentes se vuelven tremendamente peligrosas. Por tanto, ¿qué puede pasar? No lo sabemos. Pero desde luego estaremos muy atentos y yo, en la medida que pueda, os lo seguiré contando. Como siempre, salud y suerte para todas las personas y un recuerdo muy afectuoso, muy especial para todas las que sufren, todavía están sufriendo de cualquier forma los efectos de la pandemia, de esta crisis del coronavirus. Y recordad, como siempre, por favor, no puedo dejar de decirlo, no dejéis que nunca nadie piense por vosotros, que para eso somos la estirpe de los libres. Hasta pronto y siempre, siempre a vuestra disposición. El último capítulo de nuestro cuento merece bien el título del fin de una estirpe. La estirpe de los libres.